Empezamos entonces con esta tercera unidad con el tema Derechos colectivos del trabajo, organizaciones sindicales en México. Rápidamente revisamos algunos puntos que vamos a estudiar. Derecho colectivo del trabajo, conceptos fundamentales que entendemos por coaliciones, los temas de sindicatos, constitución y democracia sindical, la contratación colectiva, contratos colectivos, contrato ley, reglamentos, los conflictos colectivos como es la huelga y la resolución de conflictos. ¿Ok? Bien. Avanzamos y decimos, el derecho colectivo del trabajo entendemos como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre grupos de trabajadores y sus empleadores. No hablamos de forma individual, hablamos en colectivo, como sindicato o como coalición. Lo que se busca con el derecho colectivo es equilibrar las fuerzas entre el capital y trabajo mediante la acción colectiva. Tenemos como base fundamental la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Los principios que rigen al derecho colectivo del trabajo son los siguientes. Uno, libertad de formar organizaciones sin intervención externa. El patrón no debe de involucrarse en la vida sindical de sus trabajadores. Dos, la democracia. La toma de decisiones debe ser tomada por la mayoría de los trabajadores. Tres, autonomía. Independencia de autorregularse y tomar decisiones que le afectan como grupo, como colectividad. Y por supuesto, la representatividad en la defensa legítima de sus derechos colectivos. ¿Ok? Bien, seguimos. La coalición de trabajadores. ¿Qué es la coalición? Es una asociación temporal de trabajadores para la defensa de sus derechos en común. Es transitoria, sin personalidad jurídica permanente. Se encuentra regulada en los artículos 354 y 355 de la Ley Federal del Trabajo y se unen para defensas de intereses comunes y específicos en un momento determinado. Les pongo un ejemplo de una coalición. Resulta que en esta empresa, ¿sale? Han decidido terminar la relación laboral con los trabajadores A, B y C, ¿sale? Y ellos deciden trabajar en conjunto para reclamar sus prestaciones al patrón. Y en este punto deciden iniciar una demanda laboral en la cual los tres se van a ver involucrados. En este acto, ellos están conformando una coalición para la defensa de sus intereses. ¿Se entendió el ejemplo que he colocado? Ujú. Sí, profesor. Bien, avanzamos. Ahí va. Ok. Coalición de patrones. Asociación temporal para la defensa de sus intereses comunes en el ámbito laboral. La unión temporal de patrones para defender intereses comunes frente a los trabajadores. No constituye una organización permanente ni tiene personalidad jurídica propia. En una negociación colectiva establece
las condiciones laborales comunes en las prácticas empresariales coordinadas. El objetivo, responder a demandas colectivas, prevenir conflictos laborales y representar de manera conjunta ante las autoridades. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales diferencias que vamos a encontrar entre una coalición con un sindicato? Estas son las diferencias. La coalición es temporal, mientras que el sindicato, su naturaleza es permanente. La coalición no tiene una personalidad jurídica distinta a sus integrantes, mientras que el sindicato sí tiene esa personalidad jurídica. ¿Ok? La formalidad realmente no tiene o tiene formalidades mínimas y la del sindicato sí requiere cumplir con todos los requisitos y un registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El alcance de la coalición es limitado y el del sindicato es amplio. ¿Vamos bien con sindicato y coalición? Sí, profesor. Sí, muy bien. Vemos lo siguiente. Ahí va. Bien. Libertad sindical. ¿En qué consiste esta libertad sindical? La libertad que tiene todo trabajador de afiliarse o no a un sindicato. Le corresponde solamente a él. Libertad colectiva. Derecho a constituir organizaciones sin autorización previa, como es el caso de la coalición. ¿Ok? Protección legal. Garantías contra los actos de discriminación antisindical. La libertad sindical es un derecho fundamental reconocido por la OIT y por nuestra Constitución. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un sindicato? Creo que esa es una pregunta muy importante que nos formulamos. ¿Qué es un sindicato? Y en relación a esto señalamos lo siguiente. Decimos, el sindicato es una asociación, organización permanente de trabajadores y en su caso de patrones. Se reúnen con un propósito, la defensa y mejora de sus condiciones laborales. ¿Ok? Representan la voz colectiva entre empleadores y autoridades. El sindicato se va a encargar de representar a la clase trabajadora y se llegan a acuerdos colectivos que deben ser aprobados por los trabajadores. ¿Ok? Hay varios tipos de sindicatos en nuestro país. ¿Cuáles son esos sindicatos? Tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Ok. Tenemos un sindicato gremial. ¿Qué es un sindicato gremial? Bueno, en particular vamos a señalar que este sindicato se encuentra formado por trabajadores de, ay, perdón, se encuentra formado por trabajadores de una misma profesión, de un mismo oficio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hablar de un sindicato gremial en el caso que aglutinemos dentro de este sindicato a todos los trabajadores, ok, de la industria de la panadería. Entonces, todos estos trabajadores que por lo menos son 20 y que se dedican a esta misma profesión, a este mismo oficio, pueden constituir un sindicato gremial. Acuérdense que por lo menos requerimos 20 integrantes.
¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Los sindicatos de empresa, integrados por trabajadores de una misma empresa, sin importar, ¿sale? El oficio, el arte, la profesión que ellos realicen. Todos los trabajadores que laboren para esta empresa van a formar parte de el sindicato. ¿Se entiende? En este caso, entonces, vamos a tener que todos los trabajadores que aquí laboren forman parte del sindicato de empresa. Muy bien, ¿sí? Ok. Los industriales agrupan a trabajadores de una o varias empresas de la misma industria. Por ejemplo, de la industria de la radio y la televisión. ¿Ok? Y los nacionales de industria es lo mismo que este sindicato, pero va a operar en dos o más entidades federativas o incluso en todo el país. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ok. ¿Alguna duda, algún comentario sobre estos puntos? No, No, profesor. No, profe, todo bien. Ok. Muy bien. Vamos a hacer referencia ahora entonces a la constitución de un sindicato. Bueno, les dije que hay sindicatos patronales, pero ¿ustedes honestamente creen que los patrones se van a llamar sindicatos? no, ¿Cómo se No. llaman? Cámaras de comercio. ¿Se podrían poner sindicatos? Sí, pero no lo van a hacer. Pero bueno, mínimo se requieren para sindicatos de trabajadores a 20 trabajadores. Y para sindicato patronal, por lo menos se requiere a 3 patrones. ¿Ok? Bien. Se van a elaborar los estatutos en donde van a definir reglas internas, derechos y obligaciones. Se elige la directiva mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Y por supuesto van a presentar la solicitud ante las autoridades laborales. En este caso es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos. Registro de sindicatos con la reforma constitucional del 2019. Los sindicatos se van a registrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Ok? Muy bien. A esto generará mayor transparencia y la obligación de que se hagan públicos los registros, estatutos, contratos colectivos. Es importante que los sindicatos consten con una constancia de representatividad que por lo menos implica el 30% de los trabajadores. Y por supuesto se va a verificar el cumplimiento de los requisitos democráticos para los sindicatos. ¿Cuál es la documentación necesaria que requerimos nosotros para la conformación de un sindicato? Bien, los requisitos que vamos a cubrir son los siguientes. Bien, empezamos con documentación básica como son el acta constitutiva, en donde los trabajadores van a dar nacimiento al sindicato. Tenemos, por supuesto, la lista de sus miembros, que por lo menos tienen que complementar 20 trabajadores, y los estatutos que fueron aprobados por los trabajadores. Es muy importante establecer la información de la directiva.
el acta de elección, los datos personales y la duración del cargo que ellos van a ejercer. Y tenemos constancias de representatividad, ¿ok? Que representa, en este caso, por lo menos a un 30% de los trabajadores y se tiene que actualizar en un periodo de 6 meses. Tenemos las votaciones realizadas democrática, voto libre, secreto y directo. Por supuesto, el padrón de afiliados, que son requisitos importantes que nosotros debemos de cumplir. ¿Ok? Bien. Dentro de los derechos de los sindicatos, destacamos lo siguiente: a la negociación colectiva, a negociar las condiciones laborales a nombre de sus afiliados, que claro, posteriormente van a requerir su respectiva autorización. ¿Ok? La huelga, la facultad de suspender labores legalmente como medida de presión en el caso de que el patrón no quiera cumplir con las exigencias que están presentando los trabajadores. Y la representatividad, la capacidad de actuar en nombre de los trabajadores ante las autoridades. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Dudas, comentarios? No, perfecto, bien. Ok, bien, avanzamos y señalamos lo siguiente. Ahí va. Bien. Las obligaciones de los sindicatos. ¿Cuáles son sus obligaciones? Una, informar. Proporcionar informes sobre sus miembros, administración y patrimonio sindical ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 2. Democracia. Garantizar procesos democráticos en la elección de sus dirigentes y decisiones importantes. 3. Transparencia. Rendir cuentas sobre el manejo de cuotas y bienes sindicales. Y por último, conforme a la ley, la legalidad de sus estatutos internos. ¿De acuerdo? Ok. La democracia sindical. Hacemos referencia a la necesidad de verificar el voto libre y secreto, fuera de cualquier presión. Por supuesto, el involucramiento de los trabajadores en esa toma de decisiones. Y la transparencia, el acceso a información sobre gestión de finanzas. La reforma laboral del 2019 reforzó estos principios para combatir el corporativismo y los sindicatos de mera protección para el patrón. ¿Ok? Bien. Es importante entonces lo referente a la democracia sindical y la importancia que tiene para el movimiento obrero y sobre todo para un tema de transparencia. Bien. Algunos temas importantes en relación al voto secreto. ¿Qué destacamos? Ahí va. Bien. A través del voto secreto, nosotros como parte de este sindicato vamos a elegir nuestras directivas. El voto libre, personal, directo y secreto para elegir a nuestras autoridades. ¿Sale? Unas seguras y transparentes. Patrón de votantes actualizado. La aprobación de los contratos. Consulta previa a los trabajadores con información completa del contenido. Voto mayoritario para aprobación y acta de votación certificada. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que los contratos que se celebren sean aprobados por la mayoría de los
trabajadores. Y si la mayoría lo aprueba, se va a presentar el acta de votación certificada para su posterior registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Hasta aquí vamos bien con temas importantes de la reforma, compañeros? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos a ver elementos en relación a la contratación colectiva y al contrato colectivo de trabajo. Bien. Ahí vamos. Decimos, contratación colectiva. ¿Qué es? A ver, deme un segundito, me sigo un poquito. Contratación colectiva. ¿Qué entendemos? El acuerdo del sindicato con el patrón, en la cual se establecen las condiciones de trabajo. ¿Quiénes participan? El sindicato de trabajadores y uno o varios patrones. Su naturaleza. Instrumento normativo con fuerza vinculante para las partes que intervienen. La finalidad es el equilibrio en las relaciones laborales colectivas. En este caso vamos a empezar. Acuérdense que el acuerdo que celebremos aquí tendrá que ser aprobado por la mayoría de los trabajadores. Ok. Y por supuesto, mis queridos amigos, la importancia del acta de votación debidamente certificada. Vamos avanzando y bueno, estudiamos lo siguiente. Decimos, ¿cuáles son los elementos de un contrato colectivo? Bien, tenemos a las partes, el sindicato y el empleador con personalidad jurídica reconocida. El objeto, las condiciones de trabajo aplicables en la empresa. Este se hace por escrito y por tripartito, firmado por las partes. ¿Por qué tripartito? Porque uno se va al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Ok? De conciliación y registro laboral. El segundo para el patrón y el tercero para el sindicato. ¿De acuerdo? El contenido de este contrato colectivo se establece en jornadas, salarios, descansos, vacaciones y demás condiciones. ¿Vamos bien? La vigencia de un contrato colectivo, la duración determinada o indefinida con revisiones periódicas. ¿Ok? Bien, avanzamos. Y tenemos ahora lo referente con la celebración de un contrato colectivo. Bien, acuérdense que es muy importante que el sindicato acredite con el apoyo por lo menos del 30% de los trabajadores. Esta constancia de representatividad se va a actualizar cada 6 meses. ¿Ok? La negociación, discusión de los términos y condiciones entre las partes. En este caso, los representantes del sindicato con el patrón o sus respectivos representantes. Muy bien. Tenemos la redacción y firma, la elaboración del documento y la suscripción por los representantes. Pero requerimos la aprobación de los trabajadores mediante el voto personal, libre, secreto y directo. Y se va a depositar para su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Revisión
del contrato colectivo de trabajo. ¿En qué momento se va a revisar? Y destacamos lo siguiente. Revisión salarial. Anualmente se va a hacer esta revisión enfocada a salarios. Revisión integral de más prestaciones cada 2 años. Abarca la totalidad de las cláusulas. Y revisión extraordinaria por circunstancias económicas imprevisibles. Todas las revisiones requieren solicitud previa, negociación y aprobación del voto de los trabajadores, según reforma del 2019. Muy bien. Ok, ahora vemos en qué supuesto se va a dar por terminado este contrato colectivo. Y destacamos en lo siguiente. Decimos, terminación del contrato colectivo va a surgir por mutuo consentimiento, el acuerdo entre el sindicato y el patrón para dar por terminada la relación que los vinculaba a partir de este contrato. ¿Sí? Siguiente, terminación de la empresa. Cuando la empresa ya no puede continuar más, cuando la empresa tiene que disolverse, cuando existe una imposibilidad para continuar con la relación laboral. Pero habrá que indemnizar a los trabajadores, ¿verdad? La pérdida de la mayoría, cuando el sindicato deja de representar a la mayoría de los trabajadores. Es decir, dentro de esta empresa tienen a Sindicato A, que para el 2023 representaba a la mayoría de los trabajadores. Ahora tenemos a un Sindicato B, que para el 2025 este representa a la mayoría de trabajadores. ¿De acuerdo? En este supuesto, mis queridos amigos, ahora lo que tenemos acá, que este sindicato que representa la mayoría va a reclamar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué es importante la titularidad del contrato colectivo, abogados? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué, compañeros? ¿Nadie? ¿Una Pues es mínima porque, idea? bueno, están concentrados todos los derechos de los trabajadores en uno mismo, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos dos sindicatos. En su empresa, el sindicato A para el 2023 representaba a la mayoría de los trabajadores y es el titular del contrato colectivo de trabajo. Para el 2025 ya no es el A el bueno, ahora es el B. ¿Por qué el B va a querer celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo? ¿Por qué se imagina? Pues por Pues principio querrá una dejar sin mejora, ¿no? efectos el contrato que vinculaba Anterior. al sindicato A. ¿Sale? Y para que a partir de que se acredite su mayoría y que tenga esta potestad de representar a los trabajadores, este sindicato B que va a tener las cuotas sindicales. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Es como para dejarle Sí, de dar validez al contrato anterior, ¿no? Sí, y ahora a partir de este momento que yo represento a la mayoría, este es el es bueno, como que ¿verdad? es Sí, el ¿no? sueldo, ¿no? Pues sí, la cuota sindical que le llaman, ¿no? Pues sí, es decir, lo que va a percibir el sindicato. Percibir el sindicato. Esto no es fácil, ¿eh? O sea, es decir, para esto hay que llevar un conflicto colectivo en la cual el tribunal laboral va a designar cuál de los dos sindicatos es el titular del contrato colectivo de trabajo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, Bueno, ahí se ve que tampoco están como que tanto de a gratis, ¿no? O sea, como en tanto en representación, sino también un interés económico.
Pues la cuota sindical y la administración de estos recursos, pues es una lana importante que les corresponde, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, y el vencimiento del término, la conclusión del plazo pactado sin solicitud de prórroga, ¿ok? O de revisión. Entonces, por supuesto, el contrato vamos a darlo por terminado. Una vez que ya conocemos la naturaleza del contrato colectivo, vamos a pasar con otro de los contratos que se estudian, que es el llamado contrato ley. ¿Qué es el contrato ley? El contrato ley es un acuerdo, ¿sí? Que extiende un contrato colectivo para toda una rama de la industria o una región en todo el país o en parte de él, regulado por los artículos 404 al 421 de la Ley Federal del Trabajo. Principalmente está enfocado a un tema de aplicación industrial, ¿ok? Y establece las condiciones mínimas del trabajo para trabajadores de ese sector. Requiere decreto presidencial para su validez o en todo caso también su validez requiere la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿De acuerdo? Muy bien. El contrato ley, vamos a revisar que este es el procedimiento para su adopción. Empezamos por la solicitud. Los sindicatos que representan 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados son los que van a presentar esta solicitud. Como son varios sindicatos, como son varios patrones, se va a celebrar una convención. Representantes de los patrones y los sindicatos para negociar los términos. Conllevaremos a la aprobación. La mayoría de los trabajadores y patrones deben de aceptar este contrato y se va a publicar para su entrada en vigor en el Diario Oficial de la Federación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces recuerden lo que vamos a establecer a continuación. Ahí va. Este contrato ley se puede aplicar, versa sobre una determinada rama de la industria. Ok. Y vamos a ver que va a tener aplicación en, ya sea en un estado, en 2 o más estados, ok, y en todo el país. Muy bien. ¿Comentario? ¿Cómo lo ve ¿Duda? tú bien? ¿Sí? No, profesor. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Ahora vemos el reglamento interior de trabajo. ¿Qué va a contener este reglamento interior de trabajo? Por definición, señalamos que son el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en la empresa. Este reglamento interior es formulado por una comisión mixta de representantes de ambas partes. Contiene horarios, medidas disciplinarias, normas de conducta, normas de seguridad. Debe de registrarse ante la autoridad competente, que en este caso es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. Ok. Avanzamos. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Alguna duda? Todo ¿No? bien, profe. Ok. ¿Cuál es el contenido del reglamento interior de trabajo? Vamos a ver que contiene jornada y horarios.
la hora de entrada y de salida, así como turnos y descansos. Este reglamento contiene días y lugares de pago, fechas, procedimientos y ubicaciones para recibir salario. Va a contener temas de seguridad, higiene, medidas preventivas y procedimientos de seguridad. Y por supuesto, disciplina, normas de conducta, sanciones y procedimientos disciplinarios para establecer, pues, de alguna manera, un orden dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún comentario que tengamos sobre esto? ¿Quedó No, claro profe. en qué consiste el contrato colectivo, el contrato ley, el reglamento interior de trabajo? Entendimos la diferencia entre sindicato y coalición y, por supuesto, los requisitos para constituir un sindicato. ¿Sí? Bien. Ahí va. Conflicto colectivo de trabajo. ¿Qué entendemos por este conflicto colectivo? Decimos, hay una controversia que surge entre un sindicato y el patrón, o un sindicato con otro sindicato. Esta controversia es sobre derechos o intereses colectivos. Lo que ocurre aquí afecta a la colectividad de trabajadores, no a individuos específicos. El fundamento lo vamos a encontrar del artículo 440 al artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo. Bien, ¿qué clases de conflictos colectivos se podrán presentar? Estos son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, por su naturaleza. Hablamos de jurídicos, interpretación de normas, económicos, modificación de condiciones. Entonces, por ejemplo, los conflictos por su naturaleza implica a lo mejor la interpretación en la aplicación de un contrato colectivo, de un contrato ley o las modificaciones o condiciones dentro de este contrato colectivo. ¿Sale? Por lo que respecta al alcance, los de empresa afectan un centro de trabajo y los conflictos de industria impactan todo el sector. ¿Ok? Muy bien. Y los conflictos colectivos por su objeto es de titularidad, representación sindical. Es decir, lo que reclama este sindicato es de que representa a la mayoría de los trabajadores. ¿Ok? Y en este punto en particular, es importante de que el trabajador por lo menos acredite su constancia de representatividad, que implica que representatividad, que representa por lo menos el 30% de los trabajadores, ¿ok? Y también, por supuesto, la decisión que tome, debo de ponerla al consenso de los trabajadores. Muy bien. Tenemos, por supuesto, la huelga, la suspensión de labores. Y es lo que vamos a empezar a continuación. ¿Qué entendemos por la huelga? Bien. ¿Alguna duda con las clases de conflictos colectivos? Sí quedó claro, los conflictos colectivos por su naturaleza que implican la interpretación de normas y sobre todo también, por supuesto, la interpretación del propio contrato colectivo de trabajo. Y los conflictos económicos son modificaciones o condiciones a las que celebramos en un principio. Lo por su alcance, los de empresa afectan un centro de trabajo y los de industria tienen un impacto mayor en todo un sector determinado.
Y por supuesto, el objeto es la representación sindical y en el caso de la huelga, la suspensión de labores. Bien, aquí vamos. Decimos lo siguiente. La huelga. ¿Qué es la huelga? La huelga es la suspensión, interrupción temporal del trabajo. Se realiza por una coalición de trabajadores. Conforme a la ley, conforme a procedimientos que establece la ley, se debe llevar la huelga y la finalidad es presionar para conseguir equilibrio entre los distintos factores de producción. Estimados amigos, ¿cuál es el objeto de nuestro movimiento de huelga? Y dentro del objeto señalamos lo siguiente. Ahí va. Es un equilibrio de factores. Armoniza los derechos del trabajo con el capital y que verdaderamente se reparta lo que le corresponde, lo que es justo para la clase trabajadora. Otro de los puntos para iniciar un movimiento de huelga es una revisión contractual. Obtener la celebración, ok, la revisión o el cumplimiento del contrato colectivo. Es muy importante que el sindicato represente su constancia de representatividad. Ok, muy bien. La titularidad. Exigir el cumplimiento sobre las disposiciones o sobre el reparto de utilidades. En este caso, si el patrón se rehúsa al reparto de utilidades, lo podemos presionar a que pague las mismas a través del procedimiento de huelga. Y por supuesto, la solidaridad. Apoyar a la huelga que tenga por objeto alguna de las anteriores que hemos visto con antelación. Muy bien. Ok. Rápidamente, ¿cuáles son los requisitos de fondo para constituir la huelga? Y estos son los requisitos de fondo que vamos a señalar. Decimos, bien, objeto lícito. La finalidad contemplada en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Y ya hablamos, equilibrio de factores entre trabajo y capital, la revisión de un contrato colectivo de trabajo, la titularidad sobre el reparto de utilidades de los trabajadores y, por supuesto, la solidaridad o apoyo de otros movimientos de huelga. La huelga requiere la aprobación de la mayoría de los trabajadores de la empresa, que en este caso, pues hay un fondo muy importante porque se demuestra la voluntad colectiva y se demuestra que los trabajadores unidos no podrán ser vencidos. Por supuesto, es pacífica, sin violencia contra personas, contra propiedades, manteniendo el orden durante toda la suspensión. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Y qué podemos señalar, compañeros? Ahí vamos. Bien. ¿Cuáles son los requisitos de forma para la huelga? Un escrito de emplazamiento, documento formal que contiene las peticiones específicas y el anuncio de cuándo vamos a estallar a huelga. El plazo mínimo legal debe de adaptarse a la necesidad de presentación del emplazamiento y el estallido de huelga. Por lo menos hay que avisar antes de la suspensión de labores, 6 días antes de que inicie la huelga.
Y en el caso de servicios públicos, la obligación de informar sobre la huelga por lo menos de 10 días con antelación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí, profesor. Ok. Bien, a grosso modo decimos, ¿cuáles, estimados abogados y abogadas, los efectos de la huelga? ¿Cuáles? Bueno, vamos a ver este procedimiento de huelga en cada una de sus etapas y tenemos el emplazamiento. Presentación del pliego de peticiones con la amenaza de estallar a huelga. ¿Sale? La prehuelga se notifica al patrón y se inicia un periodo de conciliación. ¿Ok? Bien. 3. Estallamiento. Suspensión de las labores en la fecha y hora señaladas si no llegaron a algún acuerdo con el patrón. Calificación. Declaración sobre la existencia o inexistencia de la huelga. Terminación. Acuerdo de las partes sobre para la declaración de inexistencia de la huelga y sobre todo dar por concluido este movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Estimados amigos, hasta este punto vamos a quedar en esta unidad. Y bueno, en particular estamos hablando de los sindicatos, coalición, contratos colectivos, contratos ley. Bien, empezamos. Acuérdense que una coalición vamos a tener la asociación de dos o más trabajadores, y el propósito de esta coalición es la defensa, el estudio y por supuesto la cuestión referente sobre los intereses comunes, defensa de intereses comunes. Esta asociación es de carácter temporal, es transitoria, ok, no requiere registro, ok, muy bien, esta es la coalición. Tenemos coaliciones de trabajadores y también tenemos la coalición de patrones. Ok, muy bien. En ambos casos se van a constituir para la defensa de sus intereses, de sus derechos. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de el sindicato, ok, el sindicato ya mencionamos que es una asociación de carácter permanente. En este sindicato vamos a ver, el objeto es la protección. El objeto es, entonces destacamos, es la protección, el estudio y defensa de sus derechos. En este objeto, estudio, defensa y protección, vamos a ver que el sindicato se va a constituir por lo menos con 20 trabajadores. El sindicato es muy importante señalar que necesita inscribirse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sí? Vamos a registrar nuestro sindicato. Hay varios tipos de sindicato. Hablamos de los sindicatos gremiales y cuando hacemos mención a los sindicatos gremiales, destacamos que estos sindicatos van a estar formados por trabajadores de una misma profesión u oficio. ¿Ok? Cuando mencionamos a los sindicatos referentes a de empresa,
mencionamos que van a conformar a todos los trabajadores, independientemente de su especialidad, de su oficio, que laboren para esta empresa. Los industriales abarcan a trabajadores de una determinada rama de la industria. Y esto también los dividimos en nacionales, que podrán abarcar un estado, dos o más estados o todo el país. Muy bien. Entonces, mis queridos amigos, estos son algunas clases de sindicatos. Recuerden que requerimos mínimo 20 miembros. Es muy importante que dentro del sindicato vamos a tener, ok, que es importante que ellos, pues de alguna manera, presenten sus estatutos. Estos estatutos son los principios, son los valores que el sindicato tiene para su formación. ¿Ok? Estatutos. Muy bien. ¿Qué más podemos destacar, compañeros? Bueno, también destacamos en relación a los sindicatos de que es importante que ellos elijan a una directiva. Ok, esta va a ser elegida democráticamente. Ok, democracia sindical, que ya mencionamos que es un aspecto muy importante. Y por supuesto, la solicitud de registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Recordemos que a partir de la reforma requerimos que los sindicatos cumplan con ciertos requisitos que señalamos a continuación. Su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por supuesto, la transparencia para conocer sus estatutos, ok, para conocer sus, en este caso, sus contratos colectivos de trabajo, estatutos y contratos colectivos de trabajo. Recordemos la necesidad de esta constancia de representatividad que por lo menos representan al 30% de los trabajadores y que tiene que ser actualizada cada 6 meses. Y por supuesto, la autoridad va a verificar que se cumplen con estos requisitos. Entonces, estos son documentos básicos que se van a requerir para la conformación de un sindicato. ¿Cuáles son los documentos? Destacamos su acta constitutiva, ok, que es la primera asamblea que está celebrando el sindicato. Por supuesto, un listado de los miembros que participan y los estatutos que van a aprobar, ok. También, por supuesto, la información de la directiva. Ok, la directiva que va a conformarse, los datos personales, duración del cargo y por supuesto vamos a agregar constancias que se necesitan, como son las constancias de representatividad. Ok, muy bien. Destacamos también el tema de las votaciones que se van a tomar para elegir a sus autoridades y por supuesto también el padrón de afiliados. Requerimos de alguna manera que los trabajadores entren en este contexto de democracia sindical. Importante para la conformación, pues de alguna manera de
los avances de la reforma. Es una reforma importante en el tema de los sindicatos, pero bueno, vamos a continuar. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Bien, Sí, avanzamos. todo bien. Muy bien. Recordemos que los sindicatos tienen obligaciones, proporcionar informes sobre los miembros que administran el sindicato, su patrimonio sindical, la democracia, la transparencia y, por supuesto, también las cuestiones que versan sobre la legalidad. ¿Ok? Hay distintos elementos que hay que considerar dentro de esta reforma en relación a la elección de las mesas directivas y demás representantes. Pero otro elemento importante que estudiamos es el tema de los contratos. ¿Ok? Recuerden, por favor, hay 3 contratos en materia laboral. El contrato individual que celebran el trabajador, ¿ok? Con el patrón o con su representante. Tenemos el contrato colectivo que va a celebrar el sindicato con constancia de representatividad con el patrón. Y al final de cuentas, los acuerdos que lleguen deben ser autorizados por la mayoría de los trabajadores. Además, vamos a registrar este contrato en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más mencionamos? Acuérdense de el contrato ley. Y en este contrato ley en particular, destacamos lo siguiente. Bien, se va a celebrar en un estado, en 2 o más estados o en todo el país. ¿Ok? Muy bien. Este tipo de sindicato, este tipo de contratos, vamos a ver que abarca una rama de la industria y, por supuesto, se va a celebrar ante el gobernador del estado, en el caso de que abarque una sola entidad, o ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el caso de que abarque todo el país. ¿Se comprende, estimados amigos? Ok. Recuerden que estos contratos vamos a revisar anualmente, ok, lo referente a salario. Y cada 2 años se va a hacer una revisión general de este contrato. ¿Comentarios, dudas hasta aquí, compañeros? ¿Alguna situación en particular? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Ok. Y bueno, mis Sí, queridos todo bien. amigos, llegamos a el tema de el reglamento interior de trabajo. Este reglamento van a ser las disposiciones, ahí voy, Reglamento Interior de Trabajo. Son las disposiciones que van a regir a trabajadores y a patrones dentro de la empresa. Se elabora por una comisión mixta, conformada por representantes de los trabajadores y del patrón. En este reglamento se establecen horarios, medidas disciplinarias, normas de seguridad, normas de conducta y, por supuesto, se va a depositar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Muy bien. Ok. Continuamos, mis queridos amigos, y estudiamos un elemento muy importante cuando revisamos un tema que tiene que ver con la cuestión de los conflictos colectivos. ¿Ok? En el caso del conflicto colectivo, señalamos que va a haber una controversia. ¿Ok? Mucha atención. Esta controversia puede ser entre un sindicato contra un patrón, puede ser entre sindicato contra sindicato, ¿de acuerdo, compañeros? O también, ¿por qué no decirlo? El sindicato contra sus agremiados, sus trabajadores que están en una coalición, ¿de acuerdo? Hay distintos tipos de conflictos colectivos que podemos señalar. Y el punto principal es cómo vamos a dirimir la controversia en el caso de estos conflictos colectivos. Y empezábamos a platicar sobre el derecho de huelga. ¿Qué es la huelga, compañeros? La huelga, pues, tiene que ver con esa suspensión, esa interrupción temporal del trabajo, realizada por una coalición de trabajadores conforme a los preceptos que establece la ley, y la finalidad es conseguir un equilibrio entre los factores de producción. Vamos a empezar entonces con este punto. Déjenme regreso un poco para retomar este tema de la huelga. Bien, estimados amigos, entonces en relación a este punto, hay que destacar lo siguiente. Ahí vamos, ¿eh? Deme un segundito, por favor. Ok, muy bien. Ahora sí, desde este punto vamos a señalar el siguiente comentario. Bien, entonces hablamos de la interrupción temporal del trabajo realizada por una coalición de trabajadores y que tiene como propósito en particular llevar los procedimientos que se establecen para, pues de alguna manera, estallar este movimiento de huelga, y la finalidad consiste en presionar, conseguir un equilibrio entre los factores de producción. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos en este caso de la huelga? Ahí vamos. Decimos, 1. Los objetivos es un equilibrio de factores entre el capital y el trabajo. Otro punto es la revisión contractual. Obtener la celebración, revisión o cumplimiento de un contrato colectivo. 3. Exigir el cumplimiento de disposiciones sobre el reparto de utilidades. Y 4. Apoyar una huelga que cumpla, que tenga por objeto alguno de los anteriores. Estos son los supuestos para mencionar el tema de la huelga. ¿Ok? En relación a este punto, vamos a señalar lo siguiente. Decimos, ¿cuáles son los requisitos de fondo de la huelga? Que su objeto sea lícito, cualquiera de los que señalamos con antelación, que la mayoría de los trabajadores esté de acuerdo y, por supuesto, que sea pacífica, sin violencia contra las personas, contra las propiedades, manteniendo el orden y respeto durante esta suspensión. Bien, avanzamos y destacamos entonces lo siguiente. Bien, decimos los requisitos de forma para la huelga. Se presenta el escrito de emplazamiento ante el tribunal laboral competente.
Ok, en este se contienen las peticiones específicas y se señala que cuándo vamos a iniciar, cuándo va a estallar la huelga. Por lo menos debe establecerse 6 días con anticipación al plazo legal para el tema de la suspensión de las actividades, permitiendo que pueda haber negociaciones previas. Y en el caso del servicio público, debe de anunciarse la huelga por lo menos 10 días con antelación. ¿Se entiende, compañeros? Sí, bien. Avanzamos. Profe. Sí, mande. Por ejemplo, cuando los del transporte público hacen huelga que la anuncian de un día para otro. No, bueno, si suspenden las actividades, eso sería ilícito, ¿eh? O sea, eso no se podría permitir. O sea, no pueden ellos suspender las labores cuando ellos quieran. Esa huelga se tendría que declarar ilícita, porque es un servicio público y tiene que anunciarse 10 días con antelación. Sí, porque luego nomás lo anuncian de un día para otro o 3. Sí, entonces esa huelga totalmente es ilícita. Y a lo mejor no se trata tanto de una huelga. A lo mejor muchas veces se manifiestan y cierran calles, pero como tal no es una huelga de transportistas. O sea, laboral. Laboral no es. Es a lo mejor social, lo que usted quiera, no. Es un tema de presión al gobierno, pero no se trata de una cuestión laboral que estén pugnando. Porque si fuese laboral, esa huelga se declararía ilícita totalmente. Ok. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos avanzando. Y vemos lo siguiente rápidamente. Recuerden que señalamos el procedimiento de huelga. Empezamos con el emplazamiento. Presentación del pliego de peticiones con amenaza de huelga. Esta es la primera parte. Segunda, la prehuelga. Se notifica al patrón por conducto del tribunal, por conducto de la autoridad jurisdiccional en materia laboral y vamos a invitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local, según sea el caso, para que se lleven pláticas de conciliación. Si no llegamos a un acuerdo, ahora sí estalla la huelga en la fecha y hora señaladas. La autoridad tiene que hacer una calificación sobre la existencia o inexistencia de la huelga. Y por supuesto la terminación, el acuerdo de las partes, laudo arbitral o declaración de inexistencia. ¿Se entiende, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Avanzamos. Perfecto. Vemos ahora, compañeros, los efectos legales de la huelga. Los efectos legales conllevarían a la suspensión del trabajo, cese temporal de las actividades laborales de la empresa o establecimiento. El siguiente punto, la suspensión de juicios. Paralizan procedimientos de ejecución y embargos que se tienen contra la empresa. Es decir, si la empresa tiene otros juicios que se están tramitando, ok, en el momento que estalla la huelga, todos estos procedimientos se van a tener que suspender hasta en tanto no se resuelva la huelga. ¿Ok? Siguiente, prohibición de esquiroles. Impedimento para el patrón de contratar a nuevos trabajadores durante la huelga. ¿Sale? Y conservación de contratos. Se mantienen las vigencias, las relaciones laborales, en tanto dura este conflicto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Avanzamos entonces y señalamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Bien.
Huelga existente o inexistente. ¿Cómo se va a calificar? Empezamos por un primer criterio. Huelga existente. Primer criterio, mayoría. Cuando hay un apoyo mayoritario, es decir, más del 50% de los trabajadores. ¿De acuerdo? Huelga inexistente. ¿Cuándo se va a presentar? Cuando no tiene el apoyo de la mayoría. ¿De acuerdo? Siguiente, el objeto. La finalidad es lícita. Todos los elementos que ya hemos revisado con antelación. El siguiente nos dice que el objetivo no se encuentra contemplado en la ley. No es ni por revisión contractual, no es ni por el tema de utilidades, no es ni por un equilibrio entre el capital y el trabajo, no, es otro totalmente distinto. Entonces, no cumple con los requisitos que marca la ley. La forma, hay que cumplir con los requisitos, con los plazos que establece la ley. Y en el otro caso, incumple con formalidades legales. ¿Cuáles son los efectos? La suspensión válida con protección. Y en el caso de que la huelga se declare inexistente, hay una obligación para que los trabajadores regresen a sus funciones, porque si no, se puede dar por terminada la relación laboral. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos sobre este conflicto colectivo y señalamos lo siguiente. Decimos, conflictos de titularidad, disputa entre el sindicato que tiene derecho de administración del contrato colectivo. En este procedimiento inicia con una demanda, hay una audiencia y recuento mediante el voto personal libre y secreto de los trabajadores. La resolución del tribunal es la asignación de la titularidad al sindicato que sea respaldado por el mayor número de trabajadores. ¿Se va entendiendo, compañeros? Es decir, en este caso vamos a tener una controversia de sindicato contra sindicato. ¿A cuál de los dos le corresponde la titularidad del contrato colectivo de trabajo? ¿Cuál de los dos representa a la mayoría de los trabajadores? Al momento del inicio del conflicto, tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Pero después del recuento, se determina por parte de la autoridad que este sindicato representa la mayoría de los trabajadores. Por lo tanto, él tiene que ser declarado el titular del contrato colectivo de trabajo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí, vamos bien? Ok, Sí, muy profesor. bien. Bien, avanzamos. Y tenemos también, por supuesto, otros temas importantes como son lo referente con los conflictos de naturaleza económica. ¿En qué consisten? Estas controversias buscan la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo o la suspensión o terminación de relaciones colectivas. Se fundamentan en desequilibrios económicos y afectan la viabilidad de la empresa o las condiciones laborales. Compañeros, ¿qué va a pasar aquí? Hay un cambio significativo. Van a cambiar las condiciones laborales, pero no individuales, colectivas. Imaginen lo que les planteé en una unidad anterior. En esta empresa se han instalado nueva maquinaria.
Aquí está. ¿Ok? Esta maquinaria va a implicar que el trabajo que antes hacían 20 trabajadores, ahora este mismo trabajo va a ser realizado por solo 2 trabajadores. Entonces, en este supuesto, va a haber una conclusión colectiva de trabajadores y por supuesto lo que se busca es una solución adecuada a esta controversia, ¿sí? Porque no se está terminando con un vínculo. Hay una situación de terminación colectiva. En este punto, en este tipo de conflictos, es importante un dictamen pericial que dictamine analices la situación financiera de la empresa y las respectivas implicaciones laborales. La resolución puede resolverse en conciliación o mediante un arbitraje voluntario u obligatorio. La resolución modifica las condiciones de trabajo para el equilibrio de los intereses económicos. ¿Se comprende? ¿Sí, compañeros? Ok. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de conflictos económicos? Empezamos. Presentamos la demanda, exponiendo causas y fundamentos del conflicto económico. Se designan peritos, expertos para evaluar la situación económica de la empresa. Se lleva a cabo una audiencia en la cual se presentan pruebas, dictámenes y alegatos y el tribunal va a resolver sobre las condiciones laborales o las medidas económicas. Muy bien. Ok. De esto que hemos señalado, ahora sí llegamos al impacto de la reforma del 2019 a el tema de sindical. Destacamos, decimos por supuesto, democracia sindical. Se fortalece la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de sus autoridades. El voto libre, personal y secreto. Legitimación, revisión y validación de los contratos colectivos existentes. La reforma del 2021 sobre este tema nos dice que a más tardar en este año, nosotros ya tendríamos que tener la totalidad de los contratos colectivos existentes validados, ratificados por sus trabajadores. Señalamos la justicia laboral, la creación de tribunales laborales y centros de conciliación. Y por supuesto, compromisos internacionales como el TECMEC y los convenios de la OIT para estos cambios tan significativos en la cuestión sindical, en la cuestión de derecho colectivo. Conclusiones generales que vamos a tener al final. Decimos, vamos a ver que hay una evolución del derecho colectivo. México ha modernizado su sistema de relaciones colectivas laborales. Hoy en día, la democracia es un pilar fundamental dentro de la estructura de un sindicato. El voto libre, secreto, garantiza la representación sindical auténtica. Se busca un equilibrio de fuerzas, se buscan reglas y relaciones laborales más justas y equitativas. Y por supuesto, la legislación mexicana se alinea con compromisos laborales, con compromisos que se han suscrito frente a la comunidad internacional. De todo lo anteriormente expuesto, estimados amigos, vamos a continuar ahora con la otra.